El título, hago una breve mención, puede parecer un poco provocativo, pero en realidad no lo es. Siempre digo cosas parecidas en el sentido de que me pongo en la situación, como me gusta decir, de sociólogo arquero, o sea, uno siempre se ataja antes de empezar a hablar, y por esa razón también son importantes las dos palabras primeras, que son algunas reflexiones o algunos interrogantes, ¿no? No quiere decir que uno tenga completamente claro, digamos, el trayecto y la resolución de los problemas que va a plantear, pero como decía algún antiguo filósofo, ¿no es cierto?, una de las maneras interesantes de pensar cada tanto es cambiarse las preguntas, ¿no? Cuando uno no encuentra claramente las respuestas, se cambian las preguntas, ¿no? Como hubiera dicho Rorty. Bueno, en principio, la tecnología no debe ser pensada como un medio o como un accesorio. Yo diría como tesis para empezar a discutir, toda tecnología supone un conjunto de transformaciones en lo que es la percepción humana, que la alejan de ser nada más que un medio o nada más que un apoyo. En muchos casos, las tecnologías implican formas de percepción, y especialmente las tecnologías que se aplican a la comunicación. Generan mundos perceptibles inexistentes antes de esas tecnologías, transforman los anteriores, producen nuevos regímenes de sensibilidad, de visibilidad, de audibilidad. Con los cambios tecnológicos percibimos distinto, vemos distinto, escuchamos distinto, sentimos incluso táctilmente de maneras diferentes. Percibimos movimientos que antes no existían, nos movemos incluso de maneras que antes no existían y tenemos formas de interacción que previo a esas tecnologías probablemente a nadie se le hubieran ocurrido. Es decir que cuando hablamos de tecnologías no solamente tenemos que pensar en instrumentos, sino, como hubiera dicho un técnico o un estudioso de la técnica tan importante como fue McLuhan, ¿no es cierto?, mediaciones que producen efectos. Y justamente es en los efectos en los que se puede percibir el tenor de la importancia de las tecnologías. Como hubiera dicho Benjamin, las tecnologías están identificadas con estratos de sensorium communis, como le gustaba decir, de formas de la experiencia. Es decir, no es igual, por dar un ejemplo, la forma de percibir el espacio o de percibir el tiempo antes de los motores a explosión que después de los motores a explosión. No es igual la forma de percepción del tiempo antes y después de la masificación del cine. Y por supuesto, no es igual la forma de percibir la sociedad antes y después de la radio o de la televisión. Quiere decir que las formas de sensibilidad comunes a partir de las cuales se percibe ese mundo tienen una relación directa con las tecnologías que los afectan. Hubiera dicho en su momento Jesús Martín Barbero en esta misma mesa que las tecnologías producen también experiencias. No solo las alteran, sino que las producen. Producen hechos, por decirlo así, tecnológicamente generados o simulados, una tangibilidad distinta del mundo y una colección de realidades que se suman a las previas. Es decir, eso que se llama la tecnicidad para diferenciarlo de la técnica, tiene que ver con la capacidad de producción de realidad que tienen los artefactos. No solo a nivel simbólico, sino a nivel tangible. Las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, la tecnología no solo, digamos, es reflejo o es vehículo, sino que también es un adicionador de realidades que se superponen las unas a las otras. Lo mismo pasa con la tecnología digital. La tecnología digital es uno de los capítulos de las tecnologías. Uno podría decir, al igual que la televisión, al igual que el cine, al igual que, digamos, la transformación de los metales, tiende a generar una realidad novedosa. Y como medio, justamente, a partir de sus consecuencias, es que se puede advertir, ¿no es cierto?, el impacto que tiene en la transformación de la realidad.
las tecnologías digitales suponen cambios materiales muy tangibles. Por ejemplo, en el mundo de la producción, por ejemplo, en el mundo del comercio, por ejemplo, en el mundo de la gestión pública. Todo lo que tiene que ver con la administración de recursos es antes y después de la aplicación masiva de tecnologías digitales. Y por supuesto, y desde ya, la comunicación en todos los flujos pensables. La comunicación entre personas, la comunicación entre grupos y la comunicación llamada masiva entre pequeños grupos de comunicadores y grandes masas de receptores. Todos esos flujos de la comunicación han sido alterados a partir de la irrupción de las tecnologías digitales, lo cual supone la aparición de una nueva cultura y junto con ella una nueva forma de realidad social. Ahora bien, las tecnologías digitales recogen, por decirlo así, tradiciones que tienen que ver con procesos sociales instalados en los cuales vienen a insertarse y transformar. Es decir, las tecnologías digitales no son independientes de los procesos sociales de producción, de los procesos de gestión de la tecnología y del conocimiento, y por supuesto no son independientes de los procesos comunicativos previos. Es decir, las tecnologías digitales se producen en un momento determinado y con todas las herencias que movilizan, si bien generan novedades, lo hacen en un contexto en el cual no son totalmente autóctonas, como decía al principio, sino que, digamos, enhebran parte de esos procesos, los multiplican y los magnifican. Por supuesto que las tecnologías digitales han generado una serie de procesos que han afectado de una manera radical, diría yo, a las instituciones conocidas y a los regímenes de producción de sujetos. Me parece que sobre esas dos cuestiones cabe hacer una breve reflexión antes de continuar. En principio porque los cambios tecnológicos son mucho más veloces que, y especialmente los cambios tecnológicos digitales, que lo que las formas institucionales están dispuestas a gestionar. Es decir, imponen ritmos, imponen novedades que las instituciones tardan mucho tiempo en adecuarse, justamente porque tienen que regular organizaciones, reglamentaciones, admitir y formalizar muchos de esos cambios, convertirlos en saberes y transmitírselos a los sujetos que las gestionan. Por esa razón es que las tecnologías tienen un impacto muy fuerte sobre las instituciones y tienden a deslocalizarlas. Y en el peor de los casos, a dislocarlas, a descentrarlas, a ponerlas en una situación de reingeniería para poder volver a actuar con una cierta eficacia. Estamos en un momento en el cual muchas de las instituciones tradicionalmente rectoras de la vida social están adaptándose a esos cambios. Pero por el otro lado, por el lado de los sujetos, también tenemos cambios importantísimos, porque gracias a la irrupción de las tecnologías digitales, ha cambiado el modo en que los sujetos perciben la realidad, especialmente tiempo, espacio y relación con los otros. Han cambiado, por supuesto, los modos en que esos sujetos se perciben a sí mismos, qué son capaces de comunicar, qué son capaces de registrar, cómo guardan y gestionan su propia memoria, cómo se comunican con los demás. Todo ese conjunto de procesos, en principio, de comunicación consigo mismo y de comunicación con los demás, se han visto seriamente afectados por estas nuevas tecnologías digitales, lo que ha dado lugar a hablar de nuevos procesos de subjetivación. Los procesos de subjetivación actuales, entonces, tienen que ver con estos modos de percibir y estos modos de interactuar con los otros, pero también con la realidad. Porque si hay algo que las tecnologías digitales han afectado, es el modo que tenemos de contactarnos con la realidad a través de la información. Un poco más lejos, como le gusta decir a Castells, de nuestra experiencia inmediata, o sea, la no mediada por ningún sistema informativo o ningún sistema comunicativo, todo lo que entendemos por realidad está mediado por aparatos digitales. Está mediado por las redes, podríamos decir. Y desde ese punto de vista, el contacto con la información es crucial. Nuestras representaciones sobre el mundo
nuestras representaciones sobre cómo funciona y su temporalidad, dependen en buena medida de estas tecnologías. Vamos entonces con los orígenes de las tecnologías digitales. En principio, las tecnologías digitales tienen que ver con una revolución científico-tecnológica, como todos ustedes deben saber, y esa revolución científico-tecnológica en los últimos años se ha acelerado. Se suele hablar de en lo que es, digamos, las métricas sobre información, de un conjunto de índices con los cuales se trata de establecer el volumen de los conocimientos humanos acumulados. Desde la existencia de la escritura hasta 1960, ese volumen recibe un factor o un número, un volumen correspondiente a 1. Entre 1960 y 1980, ese volumen se ha convertido en 2. Entre 1980 y 2000 se ha convertido en 4. Y en la primera década del presente siglo ya había superado los 6. Eso no habla de cualidad de conocimiento, sí habla de cantidad, ¿no es cierto?, métrica de publicaciones, pero en principio, o de metros de anaquel, podríamos decir, o de kilómetros de líneas escritas, son medidas lexicográficas que se utilizan en las ciencias de la bibliotecología y de la documentación, pero lo que muestran muy rápidamente es que el nivel de publicación y el nivel de producción de texto va aumentando exponencialmente a medida que el tiempo va avanzando. Esto se debe a muchos factores. No es que escribamos más, en principio es que somos cada vez más los que escribimos. Somos cada vez más dentro de la sociedad los que nos dedicamos a producir conocimientos. Y eso, digamos, siempre se suele decir, si todos los hombres de la antigüedad hasta 1960 hoy estuvieran produciendo juntos en una sola institución, ocuparían el tamaño de una universidad grande. Imagínense que el número de universidades sigue aumentando cada vez más. Los que producen conocimiento dentro de las universidades son cada vez más y están sometidos a regímenes, podríamos decir, de explotación cada vez mayores, con los cuales se ven obligados a investigar y publicar cada vez más. Son cada vez más las universidades, se siguen fundando cada vez más, los institutos que se dedican a la investigación, y últimamente, en los últimos 30 o 40 años, es una tónica también de las empresas que no tenían por finalidad producir conocimiento, sino aprovecharlo en todo caso y aplicarlo, con los llamados departamentos de investigación y desarrollo, que al principio eran de un número relativamente breve de pequeño, digamos, de empresas de punta y de grandes corporaciones concentradas, tiende a extenderse por todo tipo de empresas. Es decir, también en sede, digámosle así, no educativa o no investigativa, también se produce conocimiento, investigación e información que se vuelca a las grandes bases de datos y a las grandes fuentes y repositorios de conocimientos publicados. La revolución científico-técnica se expresa, entre otras cosas, de esa manera, en un aumento constante de la información, un aumento constante de las innovaciones científicas y, por supuesto, también, y de manera consecuente, un aumento constante de las aplicaciones tecnológicas de esos descubrimientos que se hacen en otros niveles. Es decir, que hay como una permanente explosión de la producción de conocimientos que ha llevado a que algunos autores digan que estamos entrando en una especie de situación preparadigmática en términos kuhnianos, es decir, de revolución permanente en producción de conocimientos y aplicaciones. No sé, nuevos materiales, nuevos conductores, por supuesto, nuevos regímenes de conocimiento sobre el mundo macrofísico y el mundo microfísico, avances tecnológicos que permiten generar simulaciones reales que hubieran sido impensables hace 40 o 50 años, aumento exponencial de publicaciones, en fin, todo eso son manifestaciones
de esta explosión permanente del conocimiento, que entre otras cosas se expresa en el crecimiento de la publicación digital. Muchos dicen que este tipo de explosión e intercambio multiplicado sería imposible sin las fuentes de recursos abiertos que propone la publicación digital e Internet. Esto como consecuencia, o una de las tantas consecuencias, y es una hipótesis para discutir, produce lo que se llama la sociedad del conocimiento. Hay muchas discusiones en torno a la extensión y a la justeza, digamos, de este término, si es adecuado o no, pero en principio nos habla de una sociedad en la cual no solo se produce una revolución científico-tecnológica permanente, sino una sociedad en la cual los conocimientos se vuelven estratégicos como motores de la inversión económica. Uno de los presupuestos que hay detrás de la idea de la sociedad de conocimiento es que rápidamente impacta en la aplicación tecnológica a procesos productivos, a generar nuevos procesos productivos y a generar nuevos productos permanentemente, lo cual hace, entre otras cosas, que el sistema industrial esté tirando todo el tiempo hacia adelante su crisis tradicional de superproducción para reemplazarla por una renovación constante de productos y procesos que permiten acumulación de capital en ámbitos en los que hace 40 o 50 años nadie hubiera pensado. ¿Qué quiere decir esto? Que se va generando una sociedad en la que al mismo tiempo se genera una producción masiva de bienes, pero también una adaptación a singularidades específicas, a islas de demanda dentro del mercado y al desarrollo de eso que se ha llamado los nichos de mercado. Hoy en día hay como una especie de proceso doble en el cual la producción industrial se masifica al mismo tiempo que se diversifica. Algo que en el patrón tecnológico previo de acumulación nadie hubiera imaginado como posible, pero que hoy es posible, entre otras cosas, gracias a las nuevas técnicas de producción que se basan, entre otras cosas, en herramientas flexibles y reprogramables de producción. Algo que sin duda está vinculado con las tecnologías digitales y con la velocidad de transmisión, digamos, de ciencia a tecnología a economía. Esta sociedad del conocimiento ha generado también como uno de sus hijos la aparición de otra faceta de esta sociedad, que es lo que se llama capitalismo cognitivo o capitalismo informacional, que tiene que ver con este momento en el cual la información se ha convertido en un factor clave. En otras épocas, digamos, pasó por la inversión, por los recursos escasos, por el control de la energía, por el control de la mano de obra, por el control de fuentes de materia prima. Sin duda todo eso sigue existiendo, no es que haya desaparecido, pero se suman las fuentes de información como estratégicas en este proceso y, según algunos autores, las fuentes principales de agregado de valor en las cadenas productivas actuales. De tal modo que, si bien todo lo demás existe, tiende a ir a la baja en términos de precios, mientras que la información tiende a ir a la alta, o la producción de información específica vinculada con procesos productivos. Segundo gran proceso. Internet tiene que ver con este desarrollo tecnológico, pero también tiene que ver con el desarrollo de la sociedad de comunicación. Podríamos decir que las sociedades contemporáneas son al mismo tiempo sociedades de industrialización masificante, singularizante, como venimos diciendo, de revolución tecnológica y de rápida aplicación de tecnología, pero también son sociedades de comunicación. Hay autores que directamente hablan de que las sociedades contemporáneas son fundamentalmente sociedades de comunicación, como el caso de Habermas o como el caso de Niklas Luhmann, dos de los grandes teóricos de la sociología contemporánea, que ya han optado por dejar de lado el hecho de que las sociedades modernas se entiendan como sociedades de trabajo para empezar a entenderlas como sociedades de comunicación. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, en principio, que el factor clave para comprender las sociedades contemporáneas son los procesos comunicativos culturales.
Y desde ese punto de vista, estas sociedades son el producto de lo que se ha llamado también el proceso de más mediatización. Se preguntarán por qué hago esta vuelta. Bueno, porque Internet, podríamos decir, es la culminación del proceso de más mediatización de las sociedades contemporáneas, que obedece a una serie también de procesos contradictorios. En principio, las sociedades, como le gustaba decir a McLuhan, contemporáneas, son producto de las tecnologías eléctricas y electrónicas. McLuhan decía, la sociedad de masas es un invento de la electricidad, porque antes de la electricidad la idea de comunicación masiva era impensable. Si una sociedad se comunica a través del correo, nunca puede llegar a ser masiva. ¿Por qué? Porque ¿qué implica ser masivo en una sociedad? Bueno, entre otras cosas, producir una audiencia masiva. Las masas no tienen que ver con el número de agregación de población, por ejemplo, en aglomerados urbanos. Desde hace muchísimo tiempo existen grandes poblaciones nucleadas en grandes urbes. Para que haya masas tiene que haber ese proceso de simultaneidad en el cual todos los contemporáneos se identifican con un estímulo común. Y eso puede pasar casi exclusivamente a partir de la comunicación masiva. La comunicación masiva solo puede existir a partir de la tecnología de la electricidad. Un discípulo de McLuhan no vivió lo suficiente como para conocer los desarrollos de Internet, que es Derrick de Kerkhove, que es el hijo teórico de Marshall McLuhan. Incluso escribieron el último libro de McLuhan, lo hicieron juntos, y algún libro de los que quedó ahí en el tintero fue organizado por Derrick de Kerkhove. Bueno, según este teórico, dice que la sociedad contemporánea puede interpretarse como modos de inflexión del control de la electricidad. E Internet no deja de ser uno de esos modos de inflexión del control de la electricidad. ¿A qué se referían cuando decían los dos autores, y especialmente McLuhan, que la más mediatización es la que crea las masas? Justamente el cine en principio, pero especialmente la radio, es la gran responsable de la creación de las masas. ¿Por qué? Porque genera una integración en tiempo real de una especie de comunidad de recepción unificada frente al mismo estímulo. No importa lo que cada cual después pueda hacer, como decía McLuhan, no importa lo que hacen los receptores, importan las consecuencias del medio. Obviamente siempre hay pluralidad, pero lo importante es que el medio funda lo que hay de común, a partir de lo cual cada cual interpreta lo que quiere, pero lo que hay de común depende del medio. Y desde ese punto de vista, la radio es la que comunica congregación. Obviamente, como ustedes sabrán, la televisión es una continuación, o por lo menos la primera televisión es una continuación de ese proceso. No en vano se habla de radiodifusión, y casi todas, históricamente, ¿no es cierto?, las formas de televisión originarias se hicieron en laboratorios o en lugares, digamos, donde se producía la radio. De hecho, dependían de los mismos sistemas. Y hasta uno podría decir, es el mismo sistema técnico, con un poco más de sofisticación, pero no deja de ser radiodifusión la televisión, una radiodifusión con imagen. ¿Y qué es lo que hace la televisión? Bueno, en principio, congrega grupos a través de mensajes comunes, y es uno de los grandes productores de las formas nación modernas. Aunque parezca mentira, la radio y la televisión están seriamente comprometidas en la difusión de la idea de la nacionalidad. Porque los sistemas de comunicación, en general, eran sistemas nacionales que, como decía o contaba Dominique Bolton en su momento, ¿no es cierto?, le transmitían a su audiencia en términos de nacionalidad un nosotros. Cuando hablaban de las noticias, cuando hablaban de lo interior o de lo doméstico y cuando hablaban de lo exterior, y obviamente a través de los lenguajes oficiales, las lenguas oficiales, se tendía a nacionalizar poblaciones que por ahí eran mucho más heterogéneas. La unificación comunicativa de los territorios sobre los cuales se ancló la soberanía de los estados nacionales se refuerza con los sistemas comunicativos masivos como la radio y la televisión. No importa el país, no importa el tipo de gestión, si es privada o estatal o mixta, en todos los casos el efecto es parecido. Ahora, esto no dura toda la vida y hay que prestarle atención al nuevo proceso
que empieza a armarse en los años 70. Cuando la televisión, por sus propias limitaciones técnicas, por la repetición, por ejemplo, de sus mensajes, por la falta de planteos alternativos, empieza a perder audiencia, poco a poco empieza a abrirse, por decirlo así, la brecha en la cual se van a insertar los nuevos sistemas de comunicación, que si bien vienen por el mismo canal, porque no dejan de ser televisivos, empiezan a tener otra lógica, empiezan a tener otra forma. Y esa otra forma tiene que ver con la particularización de las audiencias o la segmentación de las audiencias, como se ha dicho desde distintos teóricos, o incluso, como le gusta decir a algunos, el fin de las audiencias masivas empieza a producirse con las transformaciones en la programación que se generan en los años 70. ¿En qué consiste? En pocas palabras, en ir cambiando eso que se llamó la programación general, orientada a grupos emblemáticos de la población, para ir destinando mensajes puramente singulares orientados a grupos de interés o a lo que a partir de entonces se van a llamar los targets de espectadores, mensajes específicos que tienen por fin generar una alta fidelidad del público. Esa alta fidelidad del público solamente se puede lograr a partir de propuestas que hayan sido previamente testeadas o que se hayan orientado específicamente a un público que se sabe de antemano que las va a recibir sin crítica, que las va a estar esperando y que las va a recibir con fervor, y desde ese punto de vista se ve la posibilidad de revitalizar la llegada de la televisión a la población. ¿Cuál es el problema? El problema es que empieza a perderse aquella antigua ecuación de producir grandes masas. Comienza poco a poco la desnacionalización y poco a poco también la desarticulación de esa idea que era la audiencia masiva, que va a empezar a competir con la audiencia targetizada. Cuando pueden aparecer los sistemas de señales múltiples, por ejemplo, a través del cable o a través de las señales satelitales que empiezan a mediados de los años 70 y durante los años 80, ese proceso de segmentación termina de conformarse. ¿Por qué? Porque van a empezar a aparecer señales específicas dentro de las cuales la población se va a ubicar de acuerdo a sus gustos y preferencias, sin cruzarse o sin chocar con los gustos y las preferencias de los otros. Es decir, igual que como sucede en el caso de la industria, hay una masificación que convive con la singularización. Ese proceso, me parece a mí, hay que entenderlo porque Internet responde a los dos al mismo tiempo. Es, por decirlo así, la consumación de la masificación, pero al mismo tiempo es la consumación de la singularización. Son las dos cosas al mismo tiempo, una especie de proceso contradictorio si uno se para demasiado dogmáticamente en uno o en otro, pero que puede convivir perfectamente como sucede con los sistemas comunicativos actuales, que tienden al mismo tiempo a generar una sociedad masivizada y singularizada. Paso rápidamente a Internet. ¿Qué es Internet en este caso? Bueno, como les decía, Internet es una profundización del proceso de singularización de las audiencias. ¿Por qué se puede decir esto? Porque en Internet el mensaje ya no depende más del emisor. En los medios masivos de comunicación tradicionales el mensaje depende completamente del emisor. En los medios intermedios, o sea, los singularizados, el mensaje parte de una negociación previa entre el medio y su audiencia posible y una emisión que de alguna manera está preadaptada a lo que esa audiencia va a exigir. Con lo cual, no depende el mensaje completamente del emisor, sino de una hipótesis sobre la audiencia. O incluso, en algunos casos, de una investigación sistemática sobre lo que la audiencia espera, que también es algo que se produce en los años 70, con los sondeos aplicados a la comunicación y los pretesteos de piezas que van a salir al aire, con lo cual no se puede decir que haya una imposición neta de mensajes, sino una negociación en el punto de la emisión. Como se suele decir, el espectador está de alguna manera incluido como emisor en la emisión. Pero en Internet estas dos cosas se rompen completamente.
¿Y por qué se rompen completamente? Porque ahí los mensajes están permanentemente disponibles en tiempo real para que cualquiera los pueda ver cuando tenga ganas. Entonces su activación depende completamente de la demanda. Internet tiene tal nivel de superposición de oferta que la oferta ha dejado de ser importante. Desde el punto de vista de los esquemas comunicativos, cada vez más Internet está regida por la demanda de los navegantes. Cada vez depende más del sujeto receptor y de alguna manera se produce una especie de paradoja en la cual el medio depende del receptor. El receptor, de algún modo, para plantear la metáfora, es un director de programación que decide lo que ve. Todo lo contrario de lo que pasaba en el gran medio socializante que fue la radio, fue la televisión, donde el director de programación decide lo que van a escuchar y lo que van a ver todos los que estén conectados en ese momento. Desde ese punto de vista uno podría decir, Internet es la consumación de una forma democratizante de comunicación. Si es que pensamos la democracia, como diría Boltón, en el sentido liberal del término. Sin duda, favorece todo tipo de expresión individual, de deseo, de gusto y de preferencia singular a la cual le puede dar respuesta. Pero ¿cuál es el problema que tiene? Pierde el otro aspecto de la democracia. O sea, pierde el aspecto de la soberanía, pierde el aspecto del espacio público, pierde el aspecto de la construcción general de grandes mayorías. El problema en Internet es que no se construyen grandes mayorías y desde un punto de vista comunicativo es un medio democrático a medias. Estoy planteando todo esto justamente porque en algún punto se da patadas con la escuela. Si uno planteara la relación entre escuela y televisión antigua, aunque en su momento muchos la pensaron como lógicas divergentes, no cabe duda que la televisión y la escuela, o la televisión antigua de grandes audiencias y la escuela tenían muchos elementos en común. Con los sistemas comunicativos contemporáneos las cosas van cambiando. Por eso estoy haciendo este breve raconto. Entonces, ¿qué aspectos tiene Internet o cómo se la puede interpretar en este contexto? Bueno, en principio Internet aparece como una enorme biblioteca interactiva. Si uno tuviera que hacer un paralelo con medios anteriores, Internet no se parece a un medio de comunicación. Es un medio de comunicación, pero que no se parece a los medios de comunicación tradicionales o previos. En ese sentido hay como una especie de ruptura. O dicho de otra manera, exacerba tanto la lógica individualizante que termina rompiendo la noción de medio. Internet entonces es una gran biblioteca interactiva de la cual se puede sacar todo lo que uno necesite. Siempre está ahí disponible, no tiene una lógica de la programación y en la medida en que todo está en tiempo real depende del lector. El lector que selecciona y combina de acuerdo con sus gustos y sus intereses. Otra de las características que tiene esta gran biblioteca es que es una gran aspiradora de contenidos analógicos previos que se van digitalizando. Si uno mira la evolución de Internet, Internet evoluciona en dos grandes sentidos. Por un lado, digamos, con todo el proceso de publicación novedosa que van generando los internautas o las instituciones, digamos, que tienen lugar o que deciden tener lugar en Internet. Pero también hay todo un proceso general de digitalización de la cultura analógica previa. Desde ese punto de vista, Internet representa una apuesta, culturalmente, muy acorde con visiones utópicas ilustradas antiguas. Internet, por decirlo así, es la realización de la utopía ilustrada, porque permite poner al alcance de cualquiera todos los contenidos de la cultura previa. Ahora, en términos más genéricos, de la alta cultura, de la cultura media, pero también de la cultura trash. O sea, cualquier cosa puede estar en Internet y puede multiplicarse y puede quedar al alcance de la mano de quien sea. La cultura de élite, la cultura popular y la cultura folclórica. Las culturas étnicas más antiguas y más aisladas también pueden tener su lugar en Internet. Es decir, en la medida en que funciona como una aspiradora de contenidos, Internet va dándole lugar a toda forma de manifestación. No importa su nivel,
no importa su escala, todo puede llegar a tener lugar. Uno puede encontrar sin problema a Dostoyevsky escrito en cualquier idioma, puede encontrar sin problema la música de Lully tocada por los intérpretes que quiera, puede encontrar incluso las partituras de Lully si tiene ganas, en algún repositorio las va a encontrar, y hasta incluso si quiere va a encontrar tutoriales donde le enseñen las formas antiguas de las escordaturas de los instrumentos de cuerda para adaptarlas a la forma de tocar música barroca antigua. Es decir, cualquier capricho que uno tenga lo puede terminar encontrando. Ahora, como les decía, Internet también asume la producción permanente de contenidos nuevos. Y en esto tiene que ver eso que se ha llamado el nuevo sistema de los objetos. Interactuamos crecientemente con una serie de dispositivos de tecnología digital que nos permiten producir las expresiones más variadas. Me refiero a las cámaras fotográficas digitales, a las filmadoras digitales, a las grabadoras de sonido digitales y a todo el conjunto de objetos y periféricos que se pueden conectar entre sí con el fin de producir y postproducir buena parte de las formas expresivas que pueden ir por esos canales. En otras épocas, las cámaras fotográficas eran casi patrimonio de grupos pequeños. Sacar fotos y poder coleccionarlas era algo de sectores medios y altos casi exclusivamente, que vivían dentro de una cultura, como se la suele llamar, la cultura de la rememoración ritual, ¿no es cierto?, donde las fotos se dedicaban a recordar ceremonias familiares marcantes, ceremonias colectivas por ahí en la escuela, pero las fotos tenían siempre ese carácter ritual, ¿no es cierto?, de retratar momentos memorables, de contar la historia de la familia, los nacimientos, los casamientos, todos los hitos, ¿no es cierto?, que marcaban la vida de los sujetos. Eso era para pocos, por supuesto, ni que hablar de los que tenían instrumentos para hacer revelación de fotos y poder multiplicarlas, porque por lo general los que sacaban fotos se quedaban con los rollos y tenían una copia, eventualmente dos, y no mucho más. O sea que era una cultura escasa de la imagen, podríamos decir. Lo mismo pasaba con la música. Atesorar música o atesorar libros, ¿no es cierto?, era algo complicado. Publicar, por ejemplo, libros era algo que estaba destinado, o textos, mejor dicho, a minorías muy específicas, o a aquellas empresas o grupos que contaran con los medios suficientes para hacerlo, que por supuesto eran muy caros y estaban muy lejos del alcance de la mano de los usuarios comunes. Eso había generado una cultura de la especialización muy fuerte, en la cual las escalas definían quién podía entrar y quién no. Y obviamente, quiénes lo hacían industrialmente y quiénes lo hacían de manera amateur. Estaba muy claramente distinguida, por decirlo así, las formas de la expresión entre profesionales y amateurs. Profesionales dentro de grandes conglomerados económicos dedicados al tema y amateurs que lo hacían para consumo privado. Lo que, entre otras cosas, permite este nuevo sistema de los objetos, que son cada vez más amistosos también y más fáciles de operar, es que aparezcan las formas de publicación amistosa, o sea, de producción y publicación amistosa de imágenes, de secuencias audiovisuales, de sonidos y de textos digitales. Con el paso del tiempo, esto va nutriendo a la galaxia de Internet con muchísima producción que es producción amateur, producción que no pasa por los grandes canales de legitimación para publicación, sino que saltean todo eso y llegan rápidamente a la publicación, generando intercambios y contactos entre usuarios productores que 20, 30 años atrás hubieran sido impensables. Es decir, se va generando una cultura de consumidores productores o de amateurs publicadores que genéricamente se llamaron con esa imagen de prosumidor. O sea, aparece una cultura de los prosumidores.
No quiere decir que todos sean prosumidores, pero es posible técnicamente producir números crecientes de prosumidores y es lo que va acrecentando el universo de lo publicable en Internet. Aparece también una cultura de los comunes, con espacio de comunicación casi prácticamente gratuito, con una logística que equipara a los grandes y a los pequeños, y esa cultura de los comunes va produciendo, entre otras cosas, la aparición de grupos que antes no tenían llegada a la publicidad ni a la comunicación con otros, que no podían producir sus propias audiencias. Me refiero, por ejemplo, a jóvenes que hacen música o que escriben textos o que generan secuencias audiovisuales o que producen sus propios programas, por ejemplo, de radio y los postean en distintos tipos de sitios y empiezan a generar sus propias audiencias. Esto tiene que ver, entre otras cosas, con el sistema tecnológico que hace muy fácil la logística y la publicación. O sea, la producción, la logística y la publicación. Es decir, se va generando una cultura de prosumidores cada vez más amplia, en la cual podemos reconocer en principio distintos grados de compromiso. Porque si bien Internet es el universo de los prosumidores, como hubiera dicho mi abuela, no todos los prosumidores son iguales. No todos somos prosumidores, pero hay prosumidores y prosumidores. Porque no es lo mismo, por ejemplo, ese grupo de los que se llaman los uploaders, que se dedican a subir cosas, que el grupo de los que simplemente son circuladores, que por ejemplo reciben cosas o recogen cosas que les parecieron interesantes y las hacen circular por redes en las cuales hay grandes grupos. Entonces invitan a otros a que participen de eso que les gusta, lo miren, lo comenten, etc. Obviamente, uploaders y circuladores no son equiparables con interventores. Hay prosumidores que intervienen sobre las producciones culturales ajenas, las cambian, las rearticulan, las reescriben, por decirlo así, y las ponen a circular en circuitos desconocidos. Es decir, que ahí ya hay un grado de producción mucho mayor. Y finalmente, algo que también empieza a crecer en nuestros días y especialmente entre las generaciones más jóvenes, están esos que se llaman los productores en el sentido fuerte del término, que son no solo los que producen contenido inédito o nuevo, sino que también los que producen herramientas para la vinculación, herramientas convivenciales, digitales, los que producen socialidad al producir foros y obviamente los que están generando, por decirlo así, sistemas de circulación que hacen que los demás lo puedan aprovechar. Es decir, tenemos productores de contenidos, innovadores en términos de herramientas y también productores de comunidades e innovadores en términos de comunidades. Todo ese conjunto, digamos, de prosumidores en la escala, ¿no es cierto?, que va de los simples circuladores o uploaders hasta los metaproductores, o sea, productores de productores, van generando un universo de comunicación y de circulación de bienes que nunca antes se había visto. Obviamente, unos son mayoritarios, los circuladores, otros tienden a ser minoritarios, los uploaders y los interventores, y otros tienden a ser minorías muy pequeñitas, como son los metaproductores. Pero está claro que necesitan niveles de inversión cada vez más bajos para operar las actividades que tienen interés de poner en juego. Por último, y en los últimos tiempos, en Internet empieza a converger la comunicación interpersonal, algo que antes quedaba reducido a un pequeño conjunto de, digamos, de herramientas y de intercambios en línea, se va volviendo cada vez más amplio, van apareciendo nuevas formas, comillas, de telefonía, de comunicación interpersonal y de comunicación intergrupal que
van alterando los medios punto a punto de comunicación. Esto también es algo que Internet va absorbiendo, no solo la comunicación masiva, no solo la producción y la circulación cultural analógica previa, sino que también va absorbiendo la comunicación interpersonal, que está, por decirlo así, cada vez más digitalizada, cada vez más interior a las redes, convergiendo con las otras modalidades de comunicación en un entorno cada vez más complejo. ¿Qué implica todo esto? Bueno, entre otras cosas, que la comunicación se amplía, se vuelve más profunda y se vuelve también más compleja. En este contexto, entonces, de biblioteca universal, aspiradora de contenidos, con producción de contenidos nuevos, de cultura de los comunes y de culturas que se deslocalizan y de prosumidores con distintos grados de compromiso, es que me parece a mí hay que plantear las relaciones, esas que llamamos de socialización, transmisión y autodidaxia. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, Internet en principio tiene ventajas y desventajas. Yo diría que desde el punto de vista educativo aparecen una serie de desafíos muy interesantes. Más allá de que suponga una discusión del monopolio escolar, Internet muestra claramente formas de aprendizaje conjunto. ¿A qué me refiero con esto? A medida que vamos bajando la generación, son más presentes los procesos de intercambio entre los punto a punto y entre los punto grupo y grupo grupo. ¿A qué me refiero con esto? ¿Y por qué le llamo aprendizaje conjunto? Porque mucho de lo que tiene que ver con resolución de problemas, del tipo que sea, orientación, vacaciones, compras, adquisiciones, tecnología, cuestiones escolares, aprendizaje de contenidos escolares, tiende a hacerse en red. ¿Por qué se hace en red? Entre otras cosas porque es fácil, porque es gratuito y porque es muy veloz. Cualquiera que tenga acceso a Internet se contacta con una red de previos que hayan tenido el problema que uno quiere resolver y rápidamente se encuentra con un menú de soluciones. Si el problema no es demasiado complicado, la solución tampoco va a ser demasiado complicada y eso va generando, por decirlo así, una creciente autonomía de parte de los usuarios que en la medida en que van sumando experiencia, y esto se hace de modo global, porque ya no se hace más en términos de localidades, sino de modo global, las redes tienden a ser globales, en la medida en que uno tenga la clave que permite acceder a eso, que no es nada más que la capacidad lectoescrituraria y el manejo del idioma donde eso esté escrito, va a encontrar rápidamente soluciones a los problemas con los que quiere lidiar. Eso va generando formas de aprendizaje conjunto, en la medida en que son redes, podríamos decir redes inteligentes también, las que van resolviendo colectivamente el problema. Porque hay sistemas de puntuación, como ustedes saben, que permiten establecer mejores soluciones y comentarios sobre las soluciones que establecen si la solución propuesta es buena, es más o menos buena o es discutible. Hay sistemas inteligentes que permiten establecer hasta qué punto una solución ha servido o no. Desde saberes muy chatos, por decirlo así, o muy poco formalizados o muy poco exigentes, hasta problemas muy complicados, pueden resolverse con esta cultura de los tutorials. Es decir, claramente aparece la red como un sistema de intercambio de conocimientos adecuados que después se pueden aplicar como formas de solución, de acuerdo, obviamente, al nivel de interés que uno tenga en no delegar la solución. O sea, uno puede aprender a trabajar la madera, los metales, lo que quiera. Puede aprender a hacer un mueble. Es más, si lo sabe muy bien, también puede enseñar a hacer un mueble y ese tipo de cuestiones que son tan comunes en Internet. Con lo cual,
hay una serie de ramas que tienen que ver con el conocimiento transmitido por experiencia, por ejemplo, las llamadas artesanías de otras épocas o las técnicas que se transmitían en contacto unos con otros y que se hacían a partir de la experiencia, a partir de la prueba, la imitación y el error. Por ejemplo, aprender a limar, ¿no es cierto? Aprender ajuste de piezas, los que lo hayan hecho alguna vez, es un trabajo manual y es algo que se hace estropeando hierro, estropeando herramientas, estropeando limas y con bastantes golpes también, porque como toda forma de educación de este tipo, los que la hayan tenido, se hace a través de severos castigos. Bueno, ese tipo de cosas que antes se hacían en el contacto directo, cuerpo a cuerpo, en un taller, si uno quiere, lo puede aprender a través de tutorials en internet. Es decir, hay una forma de la transmisión, digámosle así, que no va del transmisor al que lo recibe, sino que va del que lo recibe a sí mismo pasando a través de un tutorial. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que la transmisión tradicional se acabó? No, por supuesto que no, porque la transmisión tradicional sigue existiendo, lo que pasa es que está encapsulada dentro de pequeños instructivos digitales. Cualquier cosa que quieran hacer, un espejo de 3 profundidades, manejar, por ejemplo, la iluminación a través de díodos y quieren saberlo desde la física más compleja hasta la manipulación más técnica de un cuadro y ver cómo se hace. Bueno, todas esas cosas las pueden encontrar en internet. Y esa forma de la transmisión, uno diría, no es una transmisión tradicional, pero no deja de ser transmisión. Lo que pasa es que es una transmisión que está hecha, por decirlo así, como botella al mar. El que transmite hoy en día no lo está haciendo directamente hacia alguien, sino indirectamente hacia un usuario potencial que en algún momento se lo encontrará o no. La satisfacción de ese transmisor consiste en emitir el mensaje y en no saber exactamente qué va a pasar del otro lado. Muchas veces pasa que está la respuesta. Habrán visto eso muchas veces, que hay como una especie de foro o corrección que se va generando debajo de los tutoriales, donde unos y otros van, por decirlo así, ajustando las soluciones, diciendo, tuve problemas con esto, no me salió, bueno, ¿por qué no probás con esto? ¿Por qué no probás con lo otro? Todos los que se dedican a los metales o a los cristales, por ejemplo, que son materias muy inestables cuando uno las hace en su casa, bueno, hay toda una serie de sistemas de transmisión y retransmisión que no tienen que ver con la escuela tradicional, pero sí tienen que ver con una forma de distribución, llamémosle así, de conocimientos o de recetas o de procedimientos o de formalizaciones que Internet las toma y las multiplica. Hay también formas de autosocialización, porque se imaginan, si hay esta forma de transmisión, también hay formas de autosocialización. ¿Y a qué me refiero con eso? A que en foros, por ejemplo, y lo doy como ejemplo, hay toda una serie de cuestiones que hacen a inquietudes, problemas, por ejemplo, que afectan a los adolescentes, que se comparten con otros grupos de adolescentes. Problemas, por ejemplo, que tienen que ver con la sexualidad, especialmente en chicos que sienten que no son del todo normales o que no se sienten dentro de la norma dominante, por decirlo así, y que se encuentran con dificultades porque no tienen con quién hablar en sus casas, porque son, por ejemplo, de sectores populares y no existe en sus hogares la cultura del tratamiento, por ejemplo, de cuestiones que tengan que ver con deseos, inquietudes, pulsiones de tipo homosexual. En la red, obviamente, tiene peligros, tiene dificultades, pero también hay grupos a los que se puede consultar, en los cuales otros que pasaron por experiencias similares le transmiten a los demás ciertas fórmulas para empezar a salir del problema o a buscar soluciones o líneas de diálogo que sean significativas con otros. También pasa, por ejemplo, con los que padecen enfermedades muy graves, los que están pasando por tratamientos con quimioterapia o por los que, por ejemplo, pasan por tratamientos para control de enfermedades
que tienen que ver, digamos, con el sistema nervioso central, como puede ser el Parkinson, u otro tipo de enfermedades como las esclerosis de distinto tipo, se van generando foros en los cuales muchas veces muchos de esos padecientes, digamos, se comunican entre sí, se pasan datos, buscan soluciones comunes a los problemas, se encolumnan detrás de ciertos especialistas, investigan ellos también con los especialistas sobre cómo buscar soluciones mejores. Es decir, Internet también es el espacio donde se produce esa forma de autosocialización, en el cual el problema de unos puede ser el problema de otros y lo resuelven en combinación entre unos y otros. Otra de las cuestiones que pasan por Internet tiene que ver con la educación de pares. Hasta acá voy yendo con todos los elementos positivos. La educación de pares. Es muy común en nuestros días que los chicos de colegios secundarios hagan la tarea juntos, conectados, por ejemplo, por WhatsApp, o conectados a través del Facebook, o las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, mientras uno va buscando un aspecto de la solución de un problema, otro va buscando otro, y los intercambian y los comparten. Digo que estoy por el lado positivo porque estoy viendo las, ¿no es cierto?, las tareas, digamos, de construcción colectiva de la búsqueda de una solución. Hay muchas veces que también eso se hace acortando los caminos, buscando las soluciones que otros hayan encontrado. No necesariamente pasa por el estudio y la incorporación, sino para resolver un problema escolar en todo caso. Pero está claro que por ese lado hay también sistemas de intercambio y educación de pares. Porque los que están, por decirlo así, más duchos en una tarea, o por los que pasaron previamente por cierto problema, se lo transmiten a los demás en forma de solución. Es decir, hay múltiples sistemas de intercambio que Internet está facilitando con todas las fuentes de conocimiento que están disponibles y, digamos, con todas las formas de logística y de intercambio que se producen entre punto a punto y grupos. Esto va, me parece a mí, llevando a plantear seriamente la cuestión de la autodidaxia. ¿Por qué me parece a mí que la autodidaxia es importante en estos tiempos? Los autodidactas de otras épocas, recordarán ustedes, eran personajes bastante adorables, pero también, digamos, bastante excéntricos, ¿no? Los autodidactas siempre tenían un problema en otras épocas, o varios problemas, que es que tenían una acumulación de conocimientos que estaba, por decirlo así, poco balanceada, o que tenía el peligro de volverse excéntrica en cualquier situación. O sea, personas que, por ejemplo, se enamoraban de Platón y se leían toda la obra de Platón pensando que ahí estaban todas las verdades esenciales de la filosofía y no tenían ni idea, por ejemplo, que muchas de esas verdades aceptadas, escuelas posteriores las habían tirado abajo. Pero no importa, tenían una acumulación de conocimientos medio asimétrica, por decirlo así, no sistemática, que dependía de una pasión que los llevaba a moverse, a aprender muchas cosas, aunque, digamos, el resultado final no pudiera establecerse como conocimiento, sino como excentricidad o pérdida. En nuestros días, para los autodidactas o para los que tienen interés en educarse a sí mismos, aparece esta forma de la autodidaxia tutelada, por decirlo así. Lo que en otras épocas no era posible para el autodidacta era tener autoridades con las cuales confrontar o tener programas que le ordenaran ese conjunto de conocimientos que adquiría de una manera sistemática. El autodidacta de otras épocas era alguien que estaba demasiado solo y que eventualmente se acercaba a quien sabía pidiendo consejos. Los que sabían normalmente se los sacaban de encima porque los autodidactas suelen ser muy insistentes con las cosas que les interesan. En nuestros días, los autodidactas tienen a su favor una serie de instrumentos que les permiten controlar la sistematicidad y poder llegar a saber quién es quién en determinado campo de conocimientos. ¿Por qué?
porque hay tutores de conocimiento, porque hay curadores de contenidos, porque hay páginas que funcionan como curadoras de contenido. Entonces, el autodidacta, si bien puede extraviarse menos que en otras épocas, porque hay sistemas inteligentes que lo apoyan, y además porque tiene la posibilidad de la tutela, cosa que antes no existía. Hoy en día, la universidad, si es que la universidad es garantía de algo, está completamente en la red. Las publicaciones científicas están completamente en la red. O sea que todo aquel que quiera generar un camino de autodidaxia tutelado por otro, también puede hacerlo. Es decir, hay un contexto en el cual todas las líneas de circulación, de socialización, de transmisión y de autoaprendizaje están, por decirlo así, siendo mezcladas y puestas en otro contexto. Ahora, esto no significa que todas esas formas sean educativas. Acá sí me voy a poner levemente provocativo, no mucho, levemente provocativo, porque que todas estas fuentes de información disponibles, que todas estas redes de intercambio inteligente, que todas estas comunidades de tutela, de autodidaxia o de educación de pares sean posibles, no quiere decir que después se expresen de una manera favorable a lo educativo. O dicho de una manera más provocativa, no quiere decir que sean educativas. El problema está en la discusión de qué es lo educativo. Algo que obviamente yo no voy a resolver, pero voy a plantear algunas preguntas y algunas dudas. Porque la autosocialización, el autodidactismo y esta forma de transmisión comunitaria, en algún punto cuestionan, y lo dije antes, pero lo vuelvo a decir, cuestionan el monopolio que supo tener la escuela. Yo no podría decir si eso es del todo bueno para la escuela o del todo malo para la escuela. Para el lugar de autoridad que la escuela tuvo en algún momento, sin dudas que es complicado de asimilar. ¿Por qué? Porque buena parte de la autoridad de la escuela dependía de la soberanía del dispositivo escolar sobre los saberes validados. Al caer uno, también cae el otro. O sea, buena parte de la autoridad pedagógica se basa, sin duda, en la formalización de conocimientos aceptados, pero también se basaba en el monopolio de la transmisión. Y cuando digo escuela lo digo genéricamente, pensando en todo el sistema educativo. Hoy en día eso está discutido, con lo cual uno de los pilares de la soberanía tiende a caer. Y con la soberanía tiende a caer también la autoridad. No es que el docente pierda autoridad porque sabe menos. En un contexto de escasez, el docente, y cuando digo docente digo el dispositivo docente, es la clave de acceso al conocimiento. En un contexto de superproducción de información, de acceso libre y de apertura, pierde esa característica. Con la cual, parte de la autoridad tradicional del dispositivo docente está desaparecido. Con lo cual, la autoridad debe ser pensada en otro contexto, o debe, digamos, debe ser pensada de una manera distinta. Hoy como nunca, la escuela está siendo criticada por distintos actores. Por actores extraescolares, que es la novedad, pero también por los actores escolares. Es la primera vez, podríamos decir, después de mucho tiempo, que la escuela está siendo criticada, diría yo, con una crítica apocalíptica. No con una crítica de ordenamiento interno o de reordenamiento o de reforma, sino que se está viendo confrontada con su propia utilidad desde el punto de vista social. Voy a dar un ejemplo. Hay quienes últimamente están dudando de establecer una continuidad que diría hubiera sido impensable 10 años atrás entre la educación
y la noción de derechos. Hay toda una discusión que se está dando entre especialistas sobre si hay que mantener la idea del derecho a la educación y a dónde nos llevaría. Otra discusión que se está produciendo es si la escuela tiene la capacidad de enseñar. Una cosa es que lo diga un padre, otra cosa es que lo diga un maestro, otra cosa es que lo diga un director de escuela y otra cosa es que lo diga un ministro de educación. O sea, depende del lugar de donde se formule la pregunta, pero ningún ministro de educación, ningún especialista en educación hace 40 años hubiera tenido ni la más mínima duda de que la escuela era el único organismo autorizado para enseñar. Hoy en día eso está en discusión, no solo el único, se está cuestionando sobre la posibilidad de educabilidad en nuestros días. Otra discusión que está surgiendo en nuestros días, después de que la Argentina llega a este formidable 6,4% del PBI de inversión en educación. Si es que la educación tiene la capacidad de equiparar, por lo menos, no vamos a decir cuestiones sociales, pero sí cuestiones de plafón en términos de capital cultural garantizables para todos los que pasan 7 años o 12 años por instituciones educativas. Si tiene esa capacidad de equiparar el capital cultural de los unos con los otros. Una discusión que empieza a darse en nuestro país. Bueno, se imaginarán, estas no son discusiones menores. Están poniendo en tela de juicio todo el dispositivo escolar en su conjunto. Y repito, no es algo hecho por padres, no es algo hecho por secretarios de escuela, sino que es algo hecho por técnicos y por gente que tiene responsabilidad en los procesos de toma de decisión sobre el sistema educativo. Otra discusión que también se está generando en nuestros días es qué tipo de educación es la que hace falta para producir los ciudadanos del futuro. Esa discusión, que uno podría decir acompaña a la escuela desde el momento de su fundación, en nuestros días es una discusión bastante agónica, porque está despertando, por decirlo así, la sospecha de que la educación no solo no equipara los niveles de capital cultural mínimos para plantear una igualdad educativa entre los distintos sectores de la población, sino que tampoco estaría ciudadanizando. Es la primera vez en la historia en que se tienen dudas sobre la capacidad ciudadanizadora de la escuela. Obviamente, la discusión es muy profunda y tiene que ver, entre otras tantas cosas, con transformaciones que se han producido en la familia, a las cuales en parte se las hace responsables de todo esto, pero también a las transformaciones comunicativas y culturales que producen todo este conjunto de dispositivos tecnológicos y comunicativos con los que interactuamos. Siempre los jóvenes aparecen como la caja de resonancia de todo ese tipo de problemas y de cuestiones, y tarde o temprano las tecnologías digitales también aparecen en el horizonte de esa problemática. Una última cuestión que dejaría también para discutir es la que tiene que ver con la diferencia que hay entre información, conocimiento y saber, que es otra discusión que se está planteando en nuestros días a propósito de la llamada sociedad de la información. Porque, como suele decirse, una cosa es la información de un grado básico, otra cosa son los conocimientos que tienen que ver con establecer, en todo caso, el sentido de la información, la pertinencia de la información y la aplicación de la información, y otra cosa muy distinta es el saber. El saber que de alguna manera funciona como un conjunto, podríamos decir, de metacriterios sobre validez de conocimientos. O sea, la forma superior de conciencia sobre la información. Habría que preguntarse también, me parece a mí, si la escuela alguna vez se planteó en esos términos. Si alguna vez se planteó el saber en esos niveles de profundidad.
ante el desafío, por ejemplo, como sucede en nuestros días, que se plantea hoy frente al entorno comunicativo digital. Como suele decirse, una cosa es jugar con la información, una cosa es jugar con los conocimientos, otra cosa es validar esos conocimientos y certificarlos. El gran problema de la escuela, el gran problema de la escolarización, la formalización y la validación. Bueno, habría que preguntarse, uno podría plantearlo así, si no hay que pensar nuevas formas de validación de conocimientos, nuevas formas de certificación de conocimientos frente a estos procesos de socialización horizontal, de transmisión o autotransmisión comunitaria, de educación de pares y de autodidaxia asistida. Esto era la pregunta que tenía para plantear. Muchas gracias.